Hemos estado hablando del libro de Romanos y hemos atravesado ya los 5 primeros capítulos. Estos capítulos nos hablaban acerca de la justificación, pero desde Romanos 6 en adelante comenzamos a hablar acerca de la santificación y lo que esta palabra significa, ¿no? Sabemos que la palabra santificación quiere decir separado del mundo, pero también tiene un propósito. Dice separado del mundo y separados para el Señor. Hemos entendido que la salvación tiene 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Dios nos ha salvado de la pena del pecado, eso se llama la justificación y tiene que ver con el pasado. Dios me salva del poder del pecado, eso se llama santificación, que es el tema que vamos a hablar hoy, y es el presente. Y por otro lado, Dios me salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. Eso es el futuro y le llamamos la glorificación. Cuando hablo de Romanos 6 y digo que Romanos 6 nos habla acerca de la santificación, nos está respondiendo al menos 5 preguntas sumamente importantes que creo que nosotros como cristianos nos las hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Una de estas es, ¿cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? Son preguntas comunes, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Y qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? Si alguien nos preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal como les preguntaron a los discípulos. A cada uno de nosotros nos gustaría dar una respuesta bíblica acerca de aquello, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la gente nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida cristiana? Allí es cuando comenzamos a divagar muchas de las veces y podemos recurrir a la vieja confiable, como se dice, y sacar un número de reglamentos que la gente debe cumplir para vivir una vida santa. Y entonces podríamos comenzar a decir que necesitamos un sinnúmero de mandamientos que rijan nuestra vida y que nos enseñen a cómo vivir una vida cristiana. Y podríamos decir todos los no. Para vivir una vida cristiana no debes de tomar, no debes de fumar, no debes de bailar apretadito, no debes decir malas palabras, no tienes que decir un sinnúmero de cosas, ¿no? Y llenamos planas enteras de lo que podríamos decir mandamientos. Por otro lado, podemos buscar técnicas de autoperfeccionamiento que nos lleven a ser cada vez un mejor hombre. Cuando digo mejor hombre me refiero al varón y a la mujer, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos aplicar la confesión de pecados, lo cual está bien y es correcto. La misma palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan que esto es lo que debemos de hacer. Pero déjame decirte que el confesarnos los pecados unos a otros, como dice la palabra de Dios, no parece impedir el pecar. Y solemos caer entonces en un ciclo de pecar y confesar, pecar y confesar, pecar y confesar. Confesamos constantemente nuestros pecados, pero no somos capaces de abandonar el pecado, lo cual nos lleva a una vida de derrota. Eso es lo que suele pasar muchas veces en la vida de un cristiano. Lo intento, cada vez intento ser mejor, cada día quiero ser menos mentiroso, cada vez quiero ser más honesto y entre tantas cosas, no quiero que se malentienda. Eso está correcto, pero se vuelve en una pelea constante en nuestra vida y la mayor parte de las veces, como nos va a mostrar la palabra, nos vamos a encontrar con la derrota y el fracaso. Y cuando no entendemos nuestra posición en Cristo y basamos nuestra vida y nuestra relación con Dios en nuestra experiencia, entonces caemos en la duda de creer que nuestra santificación
no se está llevando a cabo y que la obra de Dios en nosotros, de una u otra forma, se ha interrumpido. Y eso no es verdad. Romanos 6 nos habla en el versículo 1 de no continuar en el pecado, en el versículo 2 de no vivir en el pecado. Todavía no necesitas ponerlos, Carlitos, gracias. En el versículo 4 de andar en novedad de vida. El versículo 6, no servir al pecado. ¿Qué quiere decir eso? No ser esclavo del pecado. El versículo 10 y 11 nos habla de vivir para Dios. El 12, de no permitir que el pecado reine sobre nosotros. El 13, de servir a Dios con nuestros miembros. El 14, de no estar bajo el dominio del pecado. Y el versículo 19 y 20 nos habla de santidad. Cuando vemos ese esquema y ese resumen y decimos esto va a contestar a esas 5 preguntas que he tenido sobre mi vida, entonces yo necesito saber lo que Romanos me va a enseñar en esta tarde. Estos versículos sin duda hablan acerca de una vida cristiana, de nuestra relación con el pecado y de cómo vamos a tener una vida en victoria, aún en este mundo. Entonces, ¿qué debo hacer para vivir una vida santa? Cuando escudriñamos Romanos 6 para buscar mandamientos, como les digo, que nos digan esto tienes que hacer, nos vamos a encontrar que no es hasta el versículo 11 que tenemos el primer mandamiento. Los 10 primeros versículos no nos habla de mandamientos. Y tenemos que tomar en cuenta que en el versículo 11 nos habla de un mandamiento y comienza a decir, consideraos. En estos versículos el énfasis no es qué hacer, sino qué saber. Basamos nuestras vidas cristianas en el qué hacer. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar o tengo que diezmar, tengo que conectarme a los grupos de conexión, tengo que servir, tengo que esto, y nada de eso está mal. Pero basamos nuestra vida en los tengo que hacer y no en lo que debemos de saber. Y Romanos 6 nos va a ilustrar sobre lo que debemos de saber, porque eso es lo que nos va a dar victoria en nuestra vida cristiana. Debo saber ciertas cosas para ser victorioso. No es que yo necesite hacer algo, sino que yo necesito saber algo. Y hay 3 palabras claves que en Romanos nos van a ayudar esto. Estoy dando esta introducción porque vamos a atravesar la escritura de Romanos 6 rápidamente. Por eso quiero que ustedes tengan esto en cuenta para que cuando vayamos atravesando la palabra de Dios, ustedes simplemente puedan ir conectando. Estas 3 palabras claves son saber, que está presente en el versículo 3, 6 y 9, considerar, que está en el versículo 11 y que es el único mandamiento que se encuentra aquí, y presentar, que está en el versículo 13. Lo primero es que el creyente tiene que saber los hechos. Estos hechos están centralizados ¿en qué? En la muerte y la resurrección. Los primeros capítulos de Romano hemos hablado acerca de la justificación y hemos hecho la predicación de las buenas nuevas. Esos son hechos que nosotros debemos saber. Y una vez que lo sabemos, pues entonces tenemos que considerar o contar que estos hechos son ciertos. Pues ¿por qué? Porque la fe es la clave. Si nosotros no consideramos estos hechos, por eso no habla de experiencias de los apóstoles, sino habla de hechos de los apóstoles. No nos está contando sus éxitos y fracasos, nos está contando lo que el Señor ha hecho en la vida de estos hombres, tal cual hace en la vida de estos hombres y mujeres aquí presentes. Y pues lo tercero que debemos conocer de las palabras claves es que debemos presentar o someter nuestros miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos.
Les voy a invitar que ahora sí vayamos a Romanos 6 y hagamos una lectura desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Qué pues diremos? Comienza diciendo el apóstol Pablo. Ya hemos visto este inicio en otros capítulos. Y esto obviamente conecta con lo que ya se estaba hablando en Romanos 5:20. ¿Sí? Si me puedes llevar un poquito más atrás, tal vez lo tienes, Romanos 5:20, me gustaría poder conectarlo desde ahí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces ahí es cuando comienza Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? Refiriéndose a esto, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto es lo que muchas personas pueden pensar realmente. Hay un pensamiento bastante maquiavélico en este sentido. Se los voy a leer literal como lo he copiado del autor. Dice, si la gracia de Dios es magnífica por el pecado, entonces yo realmente pecaré para que yo pueda mostrar más abundantemente la asombrosa gracia de Dios. Si la gracia de Dios es magnífica por un pecador desdichado como yo, entonces me haré aún más malvado para que la gracia de Dios sea aún más asombrosa. ¿Te parece ese pensamiento? Es un pensamiento maquiavélico, bastante humano. Pero lo que todo creyente verdadero que conoce la gracia de Dios en verdad, que ha sido limpio por su sangre, solamente puede dar una respuesta a eso. Que esto nunca sea así. Dios no lo permita. Perezca ese pensamiento. Eso es lo que Pablo comienza a decir en el versículo 2, En ninguna manera. Eso es lo que está diciendo. En ninguna manera. Ese pensamiento convierte la gracia de Dios en lascivia. Que la lascivia, ¿qué es? Es una conducta vergonzosa, un desenfreno, un libertinaje, según lo dice Judas 4. Ninguno que ha conocido en verdad la gracia de Dios podría pensar que entonces debo seguir pecando. Porque el que ha conocido la gracia de Dios, aquel que ha sido transformado realmente en su corazón, lo que quiere es alejarse de la esclavitud del pecado. No quiere seguir pecando, entonces se va a alejar de esto. El libro de Primera de Juan enseña que aquellos que continúan practicando el pecado nunca han nacido de Dios. El verdadero Hijo de Dios odia el pecado y desea ser libre de su terrible esclavitud. Ciertamente no desea continuar en el pecado. Entonces eso dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5, porque si fuimos plantados juntamente, esto es, en unión con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, si te das cuenta, el apóstol lo vuelve a decir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿En qué tiempo fue crucificado? Pasado, ¿verdad? Todo esto, todo lo que está desde el 1 al 14 de Romanos 6, habla de nuestro pasado. Y eso es importante. Por eso dice, esto debemos de saber, nuestro pasado. Si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a volver a repetir en el presente los errores del pasado. Y entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, tiempo pasado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea incapacitado, quiere decir sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
El 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Consideraos quiere decir cuenta con ello como una verdad cierta. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando te hablaba de que el único mandamiento o el primer mandamiento que se encuentra en Romanos 6:11 es este. Así también vosotros consideraos. El mandamiento es cuenta con esto, conócelo, sabe bien que estás muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No depende de lo que tú haces, nuevamente depende de lo que el Señor ya hizo. Por eso todo esto está en pasado. Nuestra santificación en esta porción de la Escritura nos está hablando de algo que el Señor ya ha hecho, y lo voy a explicar más adelante. El 11 dice, no reine. Cuando dice no reine es no gobierne como rey. ¿Cómo gobierna un rey? No da opinión a nadie, ¿no? Simplemente lo que él dice y lo que él decreta, eso es absolutamente todo. Entonces dice, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Es pasiones o malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, esto quiere decir por el contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues justamente cuando estamos hablando de esta porción bíblica encontramos muchas cosas que son muy importantes. Y obviamente en el corto tiempo que queda no todas se las puede explicar. Pero sí quiero hacer énfasis en lo que dice en el versículo 3. Porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí hay un gran problema de entendimiento dentro de los cristianos. Por eso Pablo cada vez está diciendo, no sabéis, no entendéis, porque es necesario como primer punto, como cristianos, que sepamos los hechos. Y el hecho cuando está hablando bautizados en Cristo, no está refiriéndose al bautismo en agua. Hay un autor muy conocido cristiano que dice, Romanos 6 es una porción bíblica que no tiene nada que ver con agua. Y eso es verdad. Porque cuando está hablando del bautismo de Cristo, no está hablando acerca de el hecho simbólico de ser sumergido en el agua, sino al hecho de en Cristo, en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces en ese momento hemos sido bautizados. Eso es lo que llamamos el bautismo real. El bautismo simbólico, el que es ser sumergido en el agua, es muy importante, pero no es a lo que nos referimos. En este bautismo hay dos grandes verdades que debemos entender y que se refiere a nuestra posición. Cuando estamos hablando de bautismo, estamos hablando de nosotros en Cristo. Y la otra porción en la que habla de morar. ¿Cuántas veces hemos hablado de mora en mí? Justamente cuando la palabra nos está enseñando de morar, como por ejemplo en Juan 17:21, está hablando de Dios morando en nosotros. Entonces hay dos porciones que debemos entender en cuanto a nuestra posición. La una, el bautismo, yo en Cristo, me identifico con Cristo.
Cuando algo es bautizado, propiamente lo hemos enseñado justamente cuando hemos practicado el bautismo, cuando hemos obedecido ese mandamiento del bautismo, hemos enseñado que el bautismo es por inmersión, es sumergirse totalmente. Y sumergirse totalmente está siendo la expresión de que algo está tomando la característica del líquido donde se está sumergiendo. Por ejemplo, si yo cojo un trozo de madera y lo sumerjo en pintura negra, esa madera va a adquirir características de esa pintura. Si yo cojo un trozo de pan y lo sumerjo en el agua va a impregnar ese pan y va a tomar características de lo que se está sumergiendo. Por eso cuando habla del bautismo en Cristo, está diciendo nosotros hemos sido sumergidos en Cristo, no en agua, en Cristo, tomando nuestra posición en Él. Eso es lo que dice Filipenses, y ser hallado en Él. Y cuando hablamos por el otro lado de morar, en cambio es Él morando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y estas son dos verdades ciertas que no podemos desconocer en nuestra vida cristiana, porque esa posición nos lleva a que nosotros podamos vivir por hechos y no por experiencias. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque aquí habla de un viejo hombre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el viejo hombre? Es todo lo que éramos en el pasado. Déjame decirte que el viejo hombre es aquel que tiene todas las características de nuestra descendencia adámica. Y el nuevo hombre es aquel que tiene las características de nuestra descendencia en Cristo. El viejo hombre ha morado siempre. Él ha estado morando. Y las características que da acerca del viejo hombre hace notar de que éste está lleno de mentira, de odio, de rencor. Es un ladrón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un desgraciado. Más bien, el nuevo hombre, en cambio, tiene las características que nos acercan a nuestro Padre Celestial y muestran justamente a alguien que tiene sus características de bondad, de amor, de paciencia, de benignidad, de dominio propio. El nuevo hombre no existía un día antes de que conozcas al Señor. En ti no existía. Ese nuevo hombre aparece en cada uno de nosotros cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasa con el viejo hombre? Pues ese viejo hombre es crucificado con Cristo juntamente. Ese es un hecho. Pero ¿qué dice la experiencia? La experiencia nos muestra que el viejo hombre sigue tan presente en nuestras vidas como siempre. E inclusive cuando somos cristianos parece que este viejo hombre apareciera con más ganas de hacer lo que hace y de lo que sabe hacer bien. O sea, ¿qué? El mal. Y este viejo hombre, según nuestra experiencia, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos muerto al pecado, pero según nuestra experiencia, al menos según la mía, pues me doy cuenta de que todavía hallo debilidad en mí. Que todavía deseando hacer el bien, como vamos a ver la próxima semana en Romanos 7, que todavía yo queriendo hacer el bien, queriendo agradar a Dios, termino haciendo lo que no es bueno. Entonces, basado en mi experiencia, definitivamente yo no soy un hombre sano, santo, pero basado en hechos. Yo soy santo porque he sido hecho santo en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Entonces, ¿cómo debe vivir el hombre cristiano? Debemos vivir basado en hechos. Y los hechos del bautismo en Cristo nos muestran lo siguiente. En Romanos 6:3 nos decía que hemos sido bautizados en su muerte. En el 4 dice que somos bautizados en su sepultura. ¿Y por qué es tan importante la sepultura? Porque nunca se entierra a alguien que está vivo. Siempre
por lo general, se va a enterrar a alguien que está muerto. Por eso cuando en los evangelios e inclusive en Corintios se da la prueba de que Jesús resucitó, primero se habla del sepulcro. En el evangelio dice, aquí estaba sepultado. Y solamente alguien que está muerto puede ser sepultado. Y nosotros cuando somos bautizados en Cristo, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Esa es la evidencia más clara de que nosotros hemos muerto al pecado. Amén. Parece que no lo creen, hermanos. No se guíen por su experiencia, porque por su experiencia eso no ha sucedido. Pero por los hechos, eso ya sucedió. Hemos sido bautizados en su resurrección, dice Romanos 6, 4 y 5. Y aunque no está en el libro de Romanos, tenemos que nombrarlo. En 1 Corintios 12, 13, hemos sido bautizados en su cuerpo. Hemos sido hechos partes de la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos que hemos sido bautizados en Cristo, no estamos hablando del bautismo ritual, sino del bautismo real. Que este es expresado días, semanas, meses, inclusive hay gente que deja años después de su conversión para ser bautizado en agua. Porque dice, bueno, es que todavía no estoy preparado. No, la verdad es que todavía no has sido o has tenido tu experiencia con el Señor de restauración y de transformación. Porque lo que debería seguir a tu decisión es el bautizarte, así. ¿Por qué? Porque esa es una expresión de algo que ya sucedió en ti. En ti sucede cuando vienes a Cristo, el viejo hombre muere, el nuevo hombre nace y en ese momento te identificas con Jesús en todo el proceso de justificación y en el proceso de santificación. Eso debería alegrar nuestro corazón, porque no depende de nosotros, porque si depende de nosotros, viene esa frustración con la que vivimos. Y entonces, cuando comenzamos a tratar de entender esto, viene eso que vimos en el versículo 1, y por eso Pablo lo empieza aclarando. Entonces, basado en esto, yo ya conozco a Cristo y voy a hacer lo que sea. De ninguna manera. El mismo hecho de entender esto me lleva a mí a entender que si fui sepultado para el pecado, debo vivir como victorioso a Él. Luego, desde el versículo 15, nos habla del propósito de esa santificación. Porque obviamente nosotros, al ser santificados por la obra expiatoria de nuestro Salvador en la cruz, debe tener un propósito. Y claro que nuestro propósito es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, que tengamos vida eterna. Claro que sí. Pero la palabra de Dios nos muestra aún más. Y el versículo 15 dice, ¿qué pues? A Pablo le gusta mucho utilizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un maestro y está enseñando justamente de todo lo que viene. Dice, ¿qué pues? Basado en todo lo que hemos dicho, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente lo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No hay otro camino, no hay otra cosa. O le obedeces a Dios o le obedeces al pecado. Si le obedeces a Dios es para vida y si le obedeces al pecado es para... No hay más. Pero gracias a Dios, porque hasta ahí ya estaba frito la cosa, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿A cuál forma de doctrina fuiste entregados? A lo que Pablo está acabando de enseñar.
que es en el bautismo en Cristo, que es en la fe en Cristo, que es en la obra de Él que nosotros hemos sido liberados del pecado. Y librados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a justicia. Lo que nos está diciendo es que si en un tiempo pasado hacíamos el mal con todo lo que teníamos, usábamos inclusive los recursos de nuestro hogar, sea que cuando éramos solteros o ya casados, o como hijos, o como padres, o como hermanos, usábamos todos nuestros recursos para hacer el mal. A veces cogíamos la quincena y nos la bebíamos en un bar con nuestros amigos y la farreábamos y yo qué sé, tantas cosas. Y usábamos nuestros recursos para el mal. Y si al día siguiente nos reclamaban, ¿qué decíamos? Es mi plata, yo trabajo, yo me parto el lomo para traer alimento. ¿Qué alimento si todos no lo bebíamos, no es cierto? Y de esa manera vivíamos. Y comprábamos la última computadora que había, el último celular, y lo llenábamos con pornografía. Y utilizábamos nuestras conexiones de datos y de internet para mirar porno, o para mirar cosas que no edifican la vida de una persona. Y usábamos así. Piensa en todos los recursos que damos. Yo he hablado a veces con hombres que dicen, si hubiera ahorrado todo lo que me gasté en mi vida anterior, si hubiera ahorrado, ya tuviera casa, tuviera carro, y a lo mejor tuvieras casa y carro si no se lo hubieras puesto a otra persona que no era la de tu casa. Sí se entiende, ¿verdad? Antes dábamos todo para el mal, pensábamos en cómo llamar y decir, ¿sabes qué? Estoy trabajando o voy a visitarle a mi mamá y todo eso, y terminábamos por otros lados y hacíamos otras cosas, ¿no es cierto? Porque éramos suspicaces para hacer el mal. Ahora lo que Pablo está diciendo, si antes utilizaste todo para hacer el mal, ahora es tiempo de que utilices todo para hacer lo correcto y servirle a Dios. Porque en esta vida no es que soy libre para hacer, perdonen la expresión, lo que me da la gana. Soy libre para escoger a quién voy a servir. Ser esclavo o siervo de quién. Y cuando hablamos de esclavo o siervo, enseguida alzamos todas las barreras porque decimos, yo no soy esclavo de nadie. Pero aceptémoslo. El viejo hombre es esclavo de sus pasiones y de sus deseos. Es un esclavo, no es que yo hago lo que quiera, porque no haces lo que quiera. Son tus adicciones las que te mandan, las que te controlan, la que dice cuándo duermes, cuándo te levantas, cuándo comes, cuándo tienes dinero, cuándo no tienes dinero. Son tus adicciones, son tus malos hábitos. Entonces, ¿puedes decir soy libre? No, no eres libre, eres esclavo del pecado. Ahora, ¿puedes decir, hago lo que quiero? No, porque la ley de la gracia de Dios puede parecer contrario a hablar de ley y de gracia. Pero la ley de la gracia nos está mostrando de que hay un Dios amoroso, como lo aprendimos en la justificación, que aun cuando nuestra pena era morir en la cruz, Él dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo nos pudiéramos identificar con Él en su muerte al pecado, pero también en la resurrección, a vivir una vida para Él. Porque su palabra dice que Él, cuando resucitó, Él subió al cielo, Él está en el cielo y está sentado al Padre. Y su palabra dice que nosotros estamos juntamente con Él, sentados en lugares celestiales. Pero eso no es ocasión para decir, entonces yo declaro y yo proclamo y yo soy el rey y todo eso. Eso es para decir, gracias por tu misericordia, porque yo siendo un pecador y aún en mi experiencia de santificación, yo no merezco eso, pero tú me das el privilegio de sentarme a tu lado, Señor.
La semana pasada, o antepasada, perdón, para quienes se quedaron al evento memorial, a la ceremonia, por la partida de mi suegro, compartí acerca de Mefiboset. Para quienes han escuchado y saben esa historia, más o menos es como que Mefiboset se sentara a la mesa de David, por gracia y misericordia, y él comenzara a gobernar. Y le dijera a Salomón: vos no tienes derecho, vos nunca reinarás, yo debería ser el rey. Y decirle a Absalón: claro, vos no lo respetas a tu papá, aquí yo soy el preferido de tu papá. ¿Te imaginas ese acto tan miserable de un miserable, de alguien que a sí mismo se vio como perro muerto? Perro muerto sentado a la mesa del rey. Creo que es una buena visión que deberíamos tener acerca de quiénes somos nosotros, para que de esa manera no olvidemos. Y claro, aquel que piensa y dice: no, pero es que deberían levantarme, no sé, los ánimos y hacerme pensar que soy un campeón y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad, pero no por nosotros. Porque cuando olvidamos eso, entonces podemos caer en el otro plano. Cuando olvidamos eso es porque no sabemos lo que hemos aprendido desde Romanos 1 al 14. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Lo dice en el 3, lo dice en el 6, lo dice en el 9. ¿Acaso no saben? Porque si no saben, entonces van a querer vivir por mandamientos. Y van a querer ser nada más agradables, poniéndose una esclavitud que no viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice que su yugo es ligero y fácil su carga. Lo que Él está diciendo: yo lo hice. ¿Para qué? Para que tú lo puedas vivir. ¿Por qué? Porque eso es un hecho. Aunque tus experiencias en la vida te hagan pensar que no. Voy terminando. El versículo 20 dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, hacías lo que querías y te gustaba. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de cuales ahora os avergonzáis? ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está lo orgulloso que puedes sentirte del viejo hombre? No está por ningún lado, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando hablamos de santificación, espero que estés entendiendo lo que dice aquí la palabra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos libertados del pecado hay aquí? ¿Pueden levantar la mano? A los otros al final podemos orar por ustedes, tranquilos. El Señor es de gracia para todos. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. No hay otra opción. Siervo del pecado, siervo de Satanás o siervo de Dios. ¿Recuerdan la enseñanza de Doulos? Cuando el esclavo quedaba libre después de 7 años, el esclavo Doulos decía: yo no me voy de aquí. ¿Qué, estás loco? En este lugar yo tengo todo y mi amo me hace bien. Por tanto, olvídalo, yo no me voy de este lugar, yo quiero seguir siendo esclavo. Y ese esclavo se le ponía esa argolla en la oreja que mostraba y simbolizaba de que ese esclavo había escogido libremente. Qué contradictorias palabras, ¿no? Un esclavo que escoge libremente ser siervo. Pero dice: y hechos siervos de Dios, tenéis. No dice tendrán, no dice tuvieron. Y ya en este caso lo habla en presente.
tenéis por vuestro fruto la santificación. No es por mandamientos. No es por mandamientos. Es porque Él lo hace. El cristianismo difiere de todas las religiones, porque todas las religiones te muestran que algo tienes que ser para ser bueno, para ser salvo. Lo que el cristianismo te muestra es que Él lo hizo todo para que tú puedas ser salvo. Y tienes todas las capacidades para ser un buen siervo para Dios. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios es tan bueno y maravilloso que Él no solamente en nuestra vida está interesado en que lleguemos a ser buenas personas, porque ¿cuántas buenas personas no hay en el mundo que no conocen a Dios? Pero buenos comparado con Jesús, te quisiera decir que nadie. Pero la Escritura dice que aquellos que han sido llamados a ser hijos y han sido bautizados con Cristo, están en Él. Y si tú estás en Él, tienes todas las capacidades para ser como Él. Nuestras experiencias nos llevan a creer que la obra de Jesucristo en la cruz tal vez está incompleta. De que alguito mismo tengo que hacer para ser agradable para Dios. Y no te equivoques. Nuestros deseos tienen que ser los deseos de nuestro Padre. Y buscar actuar de esa manera. Aun cuando nuestra experiencia nos diga que somos tan parecidos al viejo hombre. Pero el viejo hombre ya no mora en nosotros. Porque Él está crucificado. Porque ya no vivo yo, porque ese hombre está crucificado, mas ahora Cristo vive en mí. Yo en Él y tú en mí. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra. ¿Cómo no adorar y amar a un Dios grande como Él? ¿Cómo no amar a un Dios maravilloso como Él? ¿Y cómo no querer vivir agradándole toda nuestra vida a Él, aun cuando nos equivocamos y fallamos? Amén. Josué, da abriendo por favor esa puerta, no sé por qué está cerrada. Quiero tomarme unos breves minutos, queridos hermanos. Tenemos una magnífica noticia que nos fue comunicada a inicios de esta semana. Sabemos que la obra siempre será del Señor. Sabemos que para que los tiempos hayan sido tan cortos me refiero hasta que se enrumbó en el último proceso, se haya dado tan rápido, solamente Dios lo puede hacer. Pero la palabra de Dios también nos muestra, Carlitos, ¿le puedes bajar el volumen? La palabra de Dios también nos muestra que no debemos de ser deudores de nadie, dice la palabra de Dios. Y entre una de esas cosas dice, al que honra, honra. Y yo también quiero tomarme unos breves minutos, como les decía, porque quiero honrar a una persona que realmente Dios la ha puesto en el camino para hacer las cosas como tienen que ser hechas. ¿Cuántas veces no le he agradecido y me he dicho, ese es mi trabajo? Pero como se lo dije, realmente funcionarios que hagan su trabajo con excelencia, hay pocos. Deberían ser muchos y deberían ser reconocidos y decir, wow, esa es su función y listo. Pero yo creo que también ha recorrido una milla extra, sin duda. Y yo quisiera pedirle a la doctora Mónica Fierro que
Ella es representante de la Secretaría de Derechos Humanos, que está acompañándonos con su esposo. Se pusieran de pie y les demos un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar aquí, nos sentimos honrados con su presencia. Pueden tomar asiento. Doctora, yo quisiera, antes de que se siente, venga aquí, acompáñenos un momento acá, porque yo quiero que la grata noticia que vamos a recibir sea dada por el funcionario que nos ayudó muchísimo en este proceso y que hoy es una grata noticia para todos nosotros. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. En realidad, venir a espacios tan maravillosos en donde uno siente el calor de Dios es impresionante. Anteriormente visitaba lugares en donde iba a tomar, iba a bailar, iba a disfrutar y a pecar. Y realmente venir a estos espacios a uno le llena muchísimo. Hace mucho tiempo asisto a la iglesia Semilla de Mostaza y realmente son los espacios en donde he sentido paz, he sentido un compromiso de obediencia muy grande y eso trajo que Dios le devuelva a mi vida el color y que le devuelva la tranquilidad y que Dios le devuelva a mi vida la luz. Y eso, parte de ello es que me casé con un ser humano maravilloso que me acompaña justamente ahora y bueno, esas son parte de las grandes bendiciones que he recibido de Dios. Cuando realmente usted me invitó, pastor, el día de hoy, me sentía feliz porque a veces el trabajo consume muchas energías a uno como persona y como ser humano uno sí se siente agotado porque todas las mejores fuerzas a veces uno las ocupa en lo que no debe. Entonces, hace mucho tiempo, cuando recién iniciaba en esta institución, yo lo conocí al pastor y me enteraba que era esposo de una gran amiga, a quien la conozco muchos años, muy buena, siempre muy delicada, Catita, y bueno, yo tenía un afecto muy especial por ella, pero no sabía que era cristiana y que su esposo era pastor. Realmente no sabía muy bien la situación. Sin embargo, siempre todo lo que uno hace en la vida trae consigo lecciones. Y yo esta vez tuve la lección más grande de mi vida, que Dios lo usó a usted, pastor, como un instrumento para enseñarme lo que es la humildad y la perseverancia. Realmente a veces no tenía que contestarle porque este expediente estaba perdido. Había momentos en que incluso, le soy bien honesta, para que esta iglesia tenga su personería jurídica, uno de mis compañeros de mi equipo había cometido la imprudencia incluso, ¿no?, de perforarlo al revés, después de todo el sacrificio que a todos y todas miembros de la iglesia les había costado presentar un expediente. Y yo lo veía al pastor y me dolía el alma y no sabía qué decirle, no sabía qué contestarle, y me dolía más porque para mí tener un espacio laboral es más allá de tener un trabajo, para mí es tener una vida. Tener un espacio laboral es tener una vida. Y hacer lo que uno tiene que hacer mirando el dolor del otro aún más. Y tiene uno que desempeñarse de esa manera. Lo veía al pastor con perseverancia, siempre con una acción de humildad. Y yo decía, Dios mío, estuviera otra persona que no conoce de Dios, me deja hablando, como me ha pasado, me deja tirando los papeles, y bueno, y al fin se rinde. Pero no fue así. Entonces, ya no tenía que contestarle en realidad, hasta que llegó el momento en el que ya este año, en atención a la pandemia, le digo, dice, doctora, ayúdeme, o sea, ya no sé qué más hacer, de verdad, ya no sé, me voy a Quito, no me voy a Quito, o sea, ayúdeme, pero siempre con delicadeza, muy delicado. Entonces le digo, pastor, arriesguémonos, de verdad. Yo sé que cuando se hacen las cosas en el nombre de Dios, todo lo que podamos hacer sin perjudicar a nadie va a salir.
por favor, todo esto que le está pasando, porque en realidad desde la institución se estaba de alguna manera siendo un tanto injustos, creo que yo demasiadamente injustos a todo el sacrificio, a todo el cumplimiento cabal de los requisitos, pero creo que por la cantidad de expedientes me parece que se había obviado algunas situaciones y ya se habían cumplido los requisitos, pero resulta que les archivan el expediente para que la iglesia obtenga su personería jurídica. Me llama el pastor y me dice: doctora, yo no me, discúlpeme, usted sabe cómo es mi comportamiento, pero me siento dolido, pastor, ¿qué le pasa? Ya no sabía, a veces no le contestaba, soy muy sincera, porque pasaba a full y ya no tenía que decirle, y me dolía mucho porque otros usuarios y usuarias responden de otra manera, pero el pastor jamás. Entonces llega un día en el que me dice: ya no puedo más, imagínense, no me contestan y lo que es peor, me van a archivar el proceso. Me archivan. Le digo: pastor, no queda otra. Yo creo que esta situación yo le voy a informar a mi jefa, a la ministra nacional, a la encargada de nuestro ministerio, y sabe que yo le voy a hablar con el sentir de lo que significa que una iglesia cristiana tenga una personería jurídica. Entonces le digo: a lo mejor ella lo conoce desde dentro del orden legal y administrativo, pero dentro del orden espiritual y de lo que se hace en una iglesia posiblemente no lo conozca. Entonces le digo: escríbame un correíto con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sufrido, y veamos, vamos a ver lo que vamos a hacer. Y en realidad se dieron así las cosas. Es el caso que realmente Dios se ha manifestado de una forma increíble, demostrándome cómo hay que ser humilde, cómo hay que ser perseverante, y traerles esta gran noticia. Este día no me lo podía perder, porque el día que recibíamos el Kipux yo lloraba, creo que más de la emoción que el pastor, porque realmente entendí que la señora ministra también se dio cuenta de la necesidad de que este trámite, que es legal para muchas personas posiblemente, u otras organizaciones de otro tipo, para una iglesia realmente era fundamental. Entonces traigo esta buena noticia y me lleno de alegría y de gozo traerla, porque después de que no tenía a veces que contestarle al pastor, pues ahora tengo mucho que contestarle, no solo a él, sino a todos ustedes. Es así que este oficio está asignado con el número 1138-O del 2020, sale directamente desde la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, y el asunto es notificar la aprobación de la personería jurídica de Arco Iglesia Cristiana Loja, dirigida al señor pastor Juan Diego Valdivieso. Dice así, con un cordial saludo, me permito informar que una vez que la organización religiosa que usted representa, expediente XA-133, ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Cultos, el Reglamento de Cultos Religiosos y demás normativa aplicable. La Secretaría de Derechos Humanos le otorgó personería jurídica mediante el acuerdo número SDH-DNPOR-2020-0162-A de 11 de noviembre de 2020, por lo que la organización que usted representa tiene la obligación de realizar la inscripción del estatuto ante el respectivo registrador de la propiedad y de remitir una copia simple o certificada a la Secretaría de Derechos Humanos, con la finalidad que se incorpore al expediente y surtan los efectos de ley, para lo cual remito lo siguiente: oficio dirigido al registrador de la propiedad del Cantón Loja, copia certificada del acuerdo que antes enuncié el nombre, y 2 copias certificadas del estatuto aprobado en 62 hojas útiles. A la par, miren, algo que me llenó mucho, dice: aprovecho la ocasión para informarle que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para brindar un servicio oportuno y de calidad, que era lo que nosotros realmente le pedíamos. Ya en el último mensaje le decía: realmente ellos merecen una respuesta oportuna, y le piden disculpas a la iglesia por ello. Particular que comunico para los fines legales pertinentes a través del correo electrónico, está el correo de la iglesia,
y firma nuestro director nacional de registro de nacionalidades, pueblos y organizaciones religiosas. Así que muchas felicidades, creo que era algo que ustedes lo merecen como iglesia, y qué bonito que este mensaje que Dios nos tuvo mutuamente me haya dejado a mí la satisfacción de entender lo que es la humildad y la perseverancia. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.